tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, 13 de abril de 2020. Pues, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros y nosotros. Y pues ya saben que en estos programas que estamos haciendo últimamente, los estamos haciendo en vivo para que ustedes pues tengamos un poquito más de interacción y veamos pues cuáles son sus comentarios, cuáles son sus críticas, sus sugerencias, en fin, pues que estemos aquí comunicados y pues vamos viendo los temas de esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema importante, que es obviamente respecto al coronavirus, pero ¿se acuerdan ustedes que hemos siempre estado aquí preguntando qué puede haber en cuanto a diferencias en los países? Si nos pueden pasar la última gráfica que se tiene el día de hoy para el COVID, de todo el mundo, si está por ahí, es de la Johns Hopkins. Aquí vemos pues más de 2 millones de infectados ya, 119.483 muertos, según las últimas cifras que tenemos hasta ahora, ¿sí? Y déjenme centrarme en la emisión de hoy, por qué la mortalidad del COVID-19 es de las mayores del mundo en España. Vamos a entrar un poquito por ahí y déjenme compartir con ustedes un análisis que hace Vicente Navarro, que es de la Universidad Pompeu Fabra, es catalán, Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins también, está en estas dos instituciones, y él nos dice en uno de sus artículos muy recientes que un hecho que llama la atención es que la tasa de mortalidad debido al COVID-19 varía mucho, incluso entre países de semejante nivel de desarrollo económico. Es decir, por ejemplo, entre los países considerados como ricos, como son los de Europa Occidental y América del Norte. Y pues bien podríamos preguntarnos, ¿a qué se deben estas diferencias? ¿No? Por ejemplo, uno de los indicadores que se utilizan es la tasa de mortalidad por coronavirus. La tasa de mortalidad, que ya hemos hablado aquí varias veces, en su cálculo es de especial importancia la composición demográfica de la población. Al saberse que los adultos mayores son más vulnerables que los jóvenes pues, a sufrir esta enfermedad y morir a causa de este virus, dado que se supone que tienen una sumatoria de condiciones de enfermedades crónicas, se concluye que las sociedades más envejecidas tendrían tasas de mortalidad más elevadas que los países con poblaciones de edades más jóvenes. Incluso aquí esto lo hemos planteado, pero pues ahora nos damos cuenta que es una explicación totalmente insuficiente, que pierde peso. Por ejemplo, cuando vemos que Alemania, que tiene una composición demográfica parecida a la española, es decir, son dos sociedades consideradas como envejecidas, que tienen tasas de natalidad incluso por debajo del 1%, 2%, etcétera, pues estas dos sociedades que podrían estar más o menos semejantes en su composición demográfica tienen diferencias en sus tasas de mortalidad. Por ejemplo, la de Alemania tiene una tasa de mortalidad de 17 muertos por cada millón de habitantes. Y en el caso de España es de 265, una de las cifras más elevadas en el mundo desarrollado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo si siendo dos países más o menos semejantes, qué otras causas podrían explicar la mortalidad tan alta en España? Sabemos que Alemania es un poco más desarrollado que España, pero no para que, digamos, se explique esta diferencia tan abismal que hay entre uno y otro país. Bueno, otra manera de analizar la mortalidad de una enfermedad es justamente la tasa de letalidad. Hace ratito les hablaba yo de mortalidad, ahora vamos a hablar de letalidad. El problema es que la gran mayoría de los países no disponen del número real de contagiados. Es decir, las cifras que se utilizan en la gran mayoría de los países son meras estimaciones y varían según el modelo estadístico que se utilice. La realidad es que no ha habido ningún país que haya hecho pruebas diagnósticas a toda la población, aunque Corea del Sur y Alemania son los países que han conseguido los mayores porcentajes de cobertura en la detección del virus. China lo consiguió para algunas provincias y por lo demás hay una enorme diferencia entre las estimaciones que se hacen en uno y otro país. La tasa de letalidad es de gran importancia, pues puede asumirse que a menor número de gente contagiada, menor debería ser la tasa de mortalidad. Este supuesto es lo que precisamente sostiene toda la estrategia del confinamiento, del resguardo en los hogares, enfocada precisamente a aumentar el distanciamiento social y con ello el riesgo de contagio. Esta medida es necesaria, pero no es suficiente, pues es imposible tener confinada a toda la población. No todas las personas en una sociedad pueden tener el lujo, en estas épocas críticas, de poder resguardarse en sus hogares. Muchos deben continuar trabajando en los servicios llamados esenciales para la sociedad, que incluyen, entre muchos otros,
los servicios sanitarios y sociales, las industrias de la energía, el transporte público y de mercancías, por supuesto los trabajadores agrícolas y bueno, todo lo que usted conoce mejor que aquí en Rompeviento. En realidad, si tomamos la clasificación de las actividades esenciales decretadas, por ejemplo, en el caso del gobierno español, mediante el estado de alarma, casi el 35% de la población ocupada, es decir, un poquito más de 1 de cada 3, está empleada en los sectores llamados esenciales. Otra razón para no limitarse a confinar a la población es que controlar la expansión de la pandemia y reducirla no es para nada equivalente a que desaparezca. De hecho, el peligro de contagio va a continuar, lo cual pues, requiere que las medidas preventivas para evitar el contagio deben de prolongarse durante un periodo determinado. De ahí la enorme importancia de que existan servicios preventivos, así como curativos que permitan prevenir el contagio y curar la enfermedad. Y esa es una de las condiciones más importantes para resolver el problema de las pandemias. Fíjense estas cifras así muy rápidas antes de hablar de los determinantes. Alemania, hasta el día de hoy, tenía 130.072 contagiados y 3.194 fallecidos por esta enfermedad. Es decir, su tasa de letalidad, el número de muertos entre el total de enfermos multiplicado por 100, nos da 2.4, solo 2.4. El de España ¿sí? Tiene 170.099 contagiados y tiene 17.756 fallecidos. Tiene una tasa de letalidad de 10.4%. Mucho más alta, como ven ustedes, 5 veces más, y en Italia, pues ya no hablarlo, pues es del 12.8%. Bueno, estábamos hablando entonces de que uno de los determinantes más importantes de la tasa de mortalidad, pues bien podrían ser los servicios de prevención y curación sanitarios y sociales. La existencia de servicios y materiales que puedan prevenir el contagio de la enfermedad, tales como pues, cubrebocas, batas, guantes y otros, así como servicios y materiales que puedan curarla. Por ejemplo, ahí podríamos poner los respiradores, el número de profesionales de la salud y camas hospitalarias disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Estos juegan un papel clave para determinar la tasa de mortalidad del COVID-19. En esta variable es donde sí que se encuentran grandes diferencias entre los países, lo que explica gran parte de la mortalidad diferencial. Les mencionaba yo, el mejor ejemplo son Italia, España, con Alemania, y ahora Estados Unidos, que pues, son de los países que tienen las mayores tasas de mortalidad a causa de este virus en el mundo desarrollado. Estos países son los que han tenido una mayor propagación del contagio y los que tienen un menor desarrollo de los servicios públicos. Aquí subrayenme la palabrita servicios públicos de sanidad y servicios sociales, incluyendo una mayor escasez de material protector y material curativo para atender la pandemia. Son también estos países los que tienen mayor porcentaje de profesionales y trabajadores de sanidad, servicios sociales y servicios esenciales contagiados por el virus. Aquí podríamos decir que los datos son contundentes. El caso español, nos dice este autor, que su gasto público y sanitario y social es de los más bajos de la Europa occidental, muy por debajo de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico, creando una pobreza de recursos que se ha acentuado todavía más con los recortes aplicados por los sucesivos gobiernos españoles durante la época de la Gran Recesión. Según datos de la Global Health Expenditure Database, que es de la Organización Mundial de la Salud, sería la traducción, la base de datos de los gastos públicos en salud de manera global, ¿sí? Entre 2009 y 2017, el gasto público sanitario gubernamental en España como porcentaje del Producto Interno Bruto descendió en ese país de 6.4 a un 5.9. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, de 6.4 a 5.9 no es mucho, pero créanme, el 1.1 de porcentaje del PIB en estos países, inclusive en México, representa muchos millones de pesos. En Italia, por ejemplo, lo descendieron de 7% a un 6.5%. Mientras que en Estados Unidos, que ya sabemos, es el punto de inspiración y de presión, también agregaríamos nosotros, del modelo neoliberal, apenas creció de un 4.2 a un 4.5%, con una cobertura sanitaria muy limitada. Aquí podríamos ver o diferenciar cuál es el gasto público y cuál es el gasto privado. Porque fíjense ustedes, allá en Estados Unidos hay casi 30 millones de personas que no tienen protección sanitaria.
Por otro lado, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entre el 2008 y 2016, España redujo sus camas hospitalarias, es decir, las camas en donde uno puede llegar a hospitalizarse. Aquí no se cuentan, por ejemplo, las de urgencias. Por cada 1,000 habitantes pasaron de 3.2 a 2.97. Italia de 3.79 a 3.17. Y los Estados Unidos de 3.13 a 2.77. En Cataluña, que es de donde es este autor, los recortes del gasto público sanitario fueron de los más acentuados en España. Se recortaron 1.500 millones de euros y se eliminaron 1.100 camas hospitalarias, reducciones que han afectado particularmente a las clases populares, todo ello mientras se reducían los impuestos de sucesiones y también de patrimonio para las clases, pues ya sabemos, las más privilegiadas, las de renta superior, como ellos le llaman. Entonces aquí podríamos ver, pues, o entrarle más bien a los condicionantes políticos de la pandemia. ¿Por qué es importante? Porque las políticas de austeridad del gasto público social aplicadas por los gobiernos que han creado estas situaciones de escasez, aquí podríamos incluir muchos gobiernos en México, se revelan como muy importantes para explicar la elevada mortalidad, no solo del COVID-19, sino, como lo he venido explicando aquí neciamente, tuberculosis, otros tipos de influenza, hepatitis B, etc. La evidencia científica muestra que dichas políticas públicas han debilitado enormemente la capacidad de respuesta a la pandemia y a muchas otras enfermedades, jugando un papel clave tanto en su propagación como en su escasa contención y en su deficiente abordaje. Otros factores, la descentralización y la falta de coordinación de la gestión en la adquisición de material y equipo. Por ejemplo, pues ahora medio mundo se anda peleando por los respiradores, que si nos venden más baratos los cubrebocas y luego los volvemos a comprar, etcétera, y que pues cada quien, en vez de coordinarse, lo está haciendo por su lado. En el caso de España, por ejemplo, allá son 17 comunidades autónomas y cada comunidad parece ser que lo está adquiriendo por su lado. Esto, por supuesto, dificulta la respuesta unitaria frente a la pandemia, entre otras cosas. Podríamos decir aquí también que pues, esto, por supuesto, no ha implicado conseguir la reducción de precios, sino que pues, ha habido una competencia de unos con otros que a los únicos que han beneficiado son a pocas empresas que producen este tipo de materiales, en su caso también los fármacos, y a los que hay que sumar, por una parte, la escasez y rezago de materiales y por la otra, la reducida financiación de los sistemas sanitarios, que es acentuada todavía más por los enormes recortes de gasto público sanitarios llevados a cabo pues prácticamente por los gobiernos de todo tipo. En el caso de España, más asentados en los gobiernos anteriores, y en el caso de México, también en este gobierno ha habido reducciones, pero habría también que compararlos con los anteriores y pues también aquí podríamos perfectamente exigir que al menos una de las cosas que deje el COVID-19 sea un fortalecimiento de los servicios de salud. Aquí podríamos decir que querer responsabilizar al gobierno de la coalición, en el caso de España, por la elevada mortalidad, al autor se le hace injusto y sectario en extremo, hasta el punto de poderse calificar como de cinismo, cuando no de incoherencia, pues muchos de los acusadores son políticos pertenecientes a las formaciones conservadoras y liberales responsables de las políticas de austeridad, con los recortes de gasto público sanitario más acentuados en la Unión Europea. ¿Les suena algo semejante aquí como lo que ha sucedido en México? Continúo con el artículo de este autor, dice, en consecuencia, los factores políticos, sociales y culturales también son determinantes para entender la variabilidad en los niveles de mortalidad. Y son precisamente estos factores los que suelen ignorarse en los análisis académicos, aunque ya se empiezan a tener en cuenta. Y una pregunta que se están haciendo millones de españoles es, ¿cómo puede ser que un país tan rico como España tenga un gasto público, social y sanitario tan bajo, uno de los más bajos de la Unión Europea? Dice, si nos fijamos en las tasas de personas contagiadas por COVID-19 por clase social, vemos que el factor clase social tiene una gran importancia para conocer la distribución de tal pandemia. Las clases más afectadas son las clases populares y esto pues,
pónganlo, no solo en España, sino pues, en Estados Unidos, en México, donde quieran, donde las tasas de infección son más altas, siendo la existente en el caso de España entre las clases medias de renta media superior menor y entre las clases pudientes mucho más inferior. Es decir, los más ricos son menos afectados, aunque sí lo son, no, tampoco la libran. Y los que están hasta abajo en la pirámide social son los más afectados en términos de afectados, digamos, en proporción de su población. Dos son los factores que explican esta situación. Uno es que el confinamiento preventivo es más común entre las clases altas, medias altas y clases altas, que pues, en las clases bajas, ¿no? Amplios sectores de las clases trabajadoras, aquí podríamos incluir precisamente a gran parte de los trabajadores de los sectores esenciales, ya mencionábamos algunos hace rato, habría que incluir a los de sanidad, por supuesto, servicios sociales, etcétera, bueno, todo tipo de transporte público, privado, correos, sectores industriales, agrícolas, etcétera, pues estos son, digamos, empleados con trabajos manuales que difícilmente pueden realizarse desde el domicilio. Ello dificulta, cuando no imposibilita, el confinamiento. Otro factor a tener en cuenta son las características del vecindario y de la vivienda, que suelen ser de dimensiones más reducidas entre las clases trabajadoras que entre las clases medias y las clases pudientes. Aquí les llamaríamos y las clases altas. ¿Cuánto mide un departamento? Pues no sé, en la del Valle, en Coyoacán, en Santa Fe, etcétera. ¿Y cuánto miden, por ejemplo? Pues no sé, en Azcapotzalco, en Iztapalapa, pues nada más échele cuentas. De ahí que en todos los estudios sobre la propagación de la enfermedad se ha visto que esta está mucho más extendida en los barrios obreros que en los barrios de clase media, siendo los barrios pudientes o ricos los que tienen menor índice de contagio. En el caso de Barcelona, por ejemplo, excepto un distrito que se llama Ciudad Bella, es por donde están las famosas Ramblas, la incidencia de la enfermedad, el número de infectados por COVID por cada 100,000 habitantes es mucho mayor en los distritos obreros que en los distritos de clase media y mucho menores en los distritos de clases altas, socialmente hablando. Hay una relación inversamente proporcional entre el nivel de ingresos y la incidencia del COVID-19. A mayor nivel de ingresos, menor prevalencia del COVID. Esta situación bien podríamos extrapolarla a otras ciudades españolas, y no solo españolas, sino me parece ser que a muchas partes del planeta. Ello justifica que los gobiernos municipales progresistas, por ejemplo como el de Barcelona, den prioridad a los barrios populares, que es donde se centra y se expresa con mayor intensidad la pandemia. El enorme poder político y mediático de las clases pudientes, por supuesto, explica la dualidad, en este caso de la sanidad española. 20% de la población recorriendo a servicios de salud privados y el 80% a los servicios públicos. ¿Les suena también algo parecido? Y por supuesto, pues una está subfinanciada y la otra está sobrefinanciada. Pero esa dualidad, fíjense ustedes, aquí es donde viene lo paradójico, perjudica también al mismo 20% de la clase rica, ¿no? Como la pandemia está mostrando. La sanidad privada, que es, vamos a usar aquí el anglicismo, el user-friendly, digamos, para los usuarios más amigables, con menos tiempos de espera y otras ventajas y beneficios, es, sin embargo, de menor calidad que los servicios de salud públicos, debido a que tienen mayores carencias profesionales, como la atestigua que muchas clínicas privadas allá en España están precisamente remitiendo a sus pacientes, o refiriendo sería el término correcto, a sus pacientes a los servicios públicos cuando están gravemente enfermos, porque no tienen todos los equipos, y las grandes limitaciones de la sanidad privada han quedado precisamente en evidencia con esta pandemia, ya que les decía, están menos equipadas para resolver problemas tan graves como los generados ahora. De ahí que este 20% se haya visto perjudicado incluso con muertes. ¿Les suena algo aquí en México también? Recientemente también lamentamos el fallecimiento, por ejemplo, del titular de la Bolsa Mexicana de Valores. Continúo con el texto, dice, sería bueno para el país que ese 20% se diera cuenta de que la insolidaridad, o sea, la falta de solidaridad del sistema dual, es decir, privado y público, no es buena ni siquiera para ellos. Lo que el país necesita es tener un sistema sanitario público que sirva a toda la población
con los recursos necesarios para atender a las situaciones excepcionales como la actual. Por ello, requiere un gasto público sanitario mucho mayor que el que hay actualmente. Bajar los impuestos, la tradicional respuesta de los grupos conservadores y liberales, debilita el establecimiento de esta sanidad pública de calidad, algo que perjudica incluso a aquellos ricos que creen que pagando menos impuestos y yendo a la medicina privada resuelven sus problemas. Hacer, pues, recortes en la sanidad pública, como se hizo en España durante la Gran Recesión, es incluso suicida para las clases dominantes, ricas o pudientes, o como les quiera usted llamar. Así de claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica.